Tal como decía el hermano José, desde los años 80, estuvimos relacionándonos con esta iglesia y con su pastor, y sabemos que el hermano José pues nos concede el privilegio en esta mañana al invitarnos juntos con los diáconos y hermano Yadín el privilegio de estar aquí entre ustedes. Queremos agradecerle ese privilegio que nos da. Antes de iniciar la exposición de la palabra, quiero decirles que quiero dar gracias al hermano, ¿dónde está el hermano Juan Carlos Fernández? Carlos Fernández, el doctor Carlos Fernández. Quiero contextualizar un poco aún el mensaje mismo que hemos titulado Gloriándonos en las tribulaciones. Pues el hermano Carlos Fernández conoce muy bien mi historia personal, porque a final de los años del 2010 fui paciente de él. Y fui allá a su lugar de trabajo y él me hizo unos chequeos, me hizo unos estudios. Fui con el hermano Enrique Mejía, me llevó, pues habían sido prescritos unos estudios médicos en ese momento. Y el hermano Carlos les puede contar con muchos detalles qué fue lo que él vio. Pero lo que él vio no era muy auspicioso. Finalmente era un cáncer que se llama linfoma de Hodgkin en etapa terminal. Hermano Carlos le puede contar qué él vio allí, regado por todo mi cuerpo, por todos mis órganos. Él vio muchas cosas allí feas. Pero posteriormente, cuando llevé los estudios a los oncólogos que lo habían prescrito, pues ellos llamaron a mi familia a mis espaldas y le dijeron: prepárense porque son 60 días aproximadamente de vida que él tiene. Y yo sé que estuve en agenda de oración de esta iglesia hace aproximadamente, ¿cuántos aquí tienen más de 5 años de haberse convertido a Cristo? Esos que tienen más de 5 años de haberse convertido a Cristo, seguro que oraron por mí en ese tiempo. Le quiero agradecer a esta iglesia sus oraciones. Pues Dios en su misericordia, casi ya a más de 5 años, hermano Carlos, aquí estamos. Estamos aquí por la misericordia del Señor. Y es un testimonio en mi vida personal que me hace compartir con ustedes esta porción de la palabra que en esta mañana quiero compartir con ustedes. No solamente lo predico por lo que está escrito en la palabra de Dios, lo predico también porque lo he vivido en mi propia vida personal. Y por eso puedo compartir esta porción no solamente como pastor y predicador, sino por la experiencia en mi propia vida. Y sin lugar a dudas, es por eso le digo un gran honor estar en esta ocasión resaltando las abundantes riquezas de su gracia, de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros y la gran provisión que Él nos dispensa
por haber confiado en Él. Hermanos, vivimos en un mundo empobrecido espiritualmente. En este mundo hay mucha pobreza espiritual. Hay muchas precariedades espirituales. Pero qué bueno que en medio de todo ese escenario, Dios nos ha dado hermanos, hermanas, pastores, maestros, dones espirituales que ministran a nuestras vidas. Qué maravilloso es el Señor. Qué grande es nuestro Dios. Es la segunda vez que me paro es la primera vez que me paro aquí en este púlpito. Lo hice cuando ustedes estaban en el local anterior, allá en la 27 de febrero. A esta iglesia, aún allá en los campos, le seguimos llamando la iglesia de la 27, porque así la conocíamos en ese tiempo. Es la segunda vez que estoy entre ustedes, que se me confía para poder compartir la palabra del Señor y nutrir sus almas con alimento espiritual. Y puedo notar la mano poderosa de nuestro Dios obrando en favor de la Iglesia Bautista Cristiana. La iglesia, Dios la sostiene. Y ella sigue creciendo y desarrollando su función y su misión. Esto pone en mis manos aquellas palabras de nuestro Señor cuando Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y me doy cuenta que Dios ha estado obrando en medio y junto a ustedes. Gracias, Pastor Pedro, por su testimonio y su vida ministerial. También ha sido de gran bendición a nuestras vidas, y algunas hermanos y hermanas de esta iglesia que le conocemos por muchos años también han sido de bendición a nuestra vida. Qué interesante es ser testigo de cómo Dios sigue edificando su iglesia aquí. Traigo saludos de algunos hermanos que sabían. Anoche me llamó un hermano y me dijo: pastor, yo no sabía que usted iba para la iglesia de la 27, pero lo vi que ellos lo publicaron en su portal, en su página allí en Facebook. Y me dice: llévele saludos de mi parte a esos hermanos. Yo le digo: hermano, se lo llevaré porque también los saludos son bíblicos. Usted ve las cartas del apóstol Pablo, le saluda Trifena y Trifosa. Sí, hay saludos, hay salutaciones en la Escritura. Así es que el hermano José Amado Silvestre os envía saludos y se los traigo entonces. Vamos al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vaya ya. Vamos a leer los versos del 1 hasta el 11. Donde la palabra del Señor dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Señor, en este momento acudimos ante tu trono de gracia, porque reconocemos que tú eres la fuente de todo el conocimiento revelado en tu palabra, y porque tú mismo eres el hacedor de estas cosas. Ahora pues, al venir delante de ti, inclinamos nuestro corazón y nuestra vida delante de ti, para que por tu palabra seamos instruidos, redarguidos, enseñados, reprendidos, a fin de que podamos ser hijos tuyos que demos gracias a ti en cualquier circunstancia de nuestra vida. Gracias, Padre bueno, por el privilegio de cantar cánticos a tu nombre, de alabarte junto a estos preciosos hermanos, salvados, lavados por tu sangre preciosa. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta porción de la palabra que hemos abierto y donde vamos a centrar el mensaje en esta ocasión, hay una frase sobre la cual nosotros vamos a centrar la exposición. Es una frase que aparece 3 veces en el lapso de estos 11 primeros versos, y esa frase está en el verso 2 y está en el verso 3. Es la frase: nos gloriamos. Nos gloriamos. Aunque también en la porción aparecen otras frases que son muy interesantes, pero que no podemos entrar en ellas por razones de tiempo. Hay otras frases que llaman mi atención, y es la frase: y no solo esto. Fíjense, aparece en el verso 3 y en el verso 11. Y no solo esto. Y es una frase hermosa también, porque déjeme decirle, les voy a hablar de esta porción, de estos versos, y voy a concluir
Y me voy a ir, y sé que hay predicadores, expositores de la palabra del Señor que han hablado de esta misma porción, y que después que yo me vaya vendrán otros y hablarán de la misma porción. Y no solo es eso, siempre hay más. Siempre hay más. No solo es esto. No solo es esto. Hay otra frase que aparece en esta porción, el verso 9, 10, 15, 19, 17, del texto, que también es una frase digna de ser estudiada aparte, y es la frase "y mucho más". Mucho más. 3 frases maravillosas en esta porción. Nos gloriamos, y no solo esto, y mucho más. Esas últimas 2 yo se las voy a dejar para que ustedes las sigan profundizando y estudiando estos tópicos del pasaje. Yo solamente me voy a limitar a la expresión "nos gloriamos". Esta frase, "nos gloriamos", describe un gozo notable, desbordante. Significa confianza que nos lleva a celebrar. Hermanos, cada vez que nos reunimos aquí, celebramos a Cristo. Celebramos su muerte y su resurrección, sobre todo. Cada reunión del pueblo de Dios debe ser una celebración. Eso incluye esta frase, "nos gloriamos". En el verso 2 dice que nos gloriamos, nos habla de la esperanza del futuro. La esperanza, nos gloriamos en la esperanza. Ahí en el verso 2, nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en nuestra salvación por fe en la obra y en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos confianza respecto al futuro. Sabemos que el mundo va de mal en peor, pero a nosotros el futuro no nos hace sentir triste. Lo mejor para el creyente está en lo que viene para nosotros. Por eso nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos respecto a nuestro futuro. Paz para con Dios, como dice el mismo verso 1, paz para con Dios. Y dice también que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y eso puede referirse a nuestra morada junto al Señor, cuando le veamos cara a cara. Yo anhelo ese tiempo, yo anhelo ese momento. Yo espero ese glorioso día en ver a mi Salvador cara a cara, cuando estemos contemplándole y adorándole por los siglos de los siglos. Nos gloriamos en nuestra transformación de gloria en gloria. Un día seremos glorificados, cambiados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Seremos transformados. Sea cual sea la comprensión de esto, que nos gloriamos en la esperanza de nuestro futuro, el verso lo que nos motiva es que estemos gozosos de su gloria y de nuestro futuro.
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vea el verso 11 del capítulo 5. Míralo allí, nos habla en el verso 11, nos habla de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes que fuéramos salvos, éramos enemigos de Dios. Y veremos ahorita más adelante algo un poquito más acerca de eso. Este verso 11 nos dice que nosotros hemos sido reconciliados porque antes éramos enemigos de Dios, separados de su presencia. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces Él perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Y eso ahora nos ha hecho aceptos en el amado. Y todo lo que Él hizo, lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y nos ha declarado entonces hijos. Hermanos, esto es motivo de gloriarnos, que usted es un hijo de Dios. La Biblia dice que usted era un hijo del diablo antes. Éramos hijos del diablo antes y ahora somos hijos de Dios por la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Hermanos, eso es motivo de gloriarnos. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten gozo y celebran eso de que usted es un hijo de Dios? Por eso debemos gloriarnos. Vea de nuevo ahora el texto 3, que es donde vamos a centrar esta predicación. Y es parte de lo que yo le decía, está conectado al testimonio de mi propia vida personal. Versículo número 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones. Tiene eso sentido. Gloriarnos en las tribulaciones. Bueno, me puedo gloriar en la esperanza. Puedo celebrar mi futuro maravilloso aun cuando yo parta de esta tierra o cuando Cristo venga. Yo puedo gloriarme en la esperanza. Yo puedo gloriarme en lo que me espera. Me puedo gloriar y puedo celebrar que he sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Esto debe ser celebrado en nuestros corazones, pero gloriarme en las tribulaciones, esto está como raro. Gloriarnos en las tribulaciones, en las dificultades reales, en las presiones, en las aflicciones, en los problemas de la vida. Esto también habla de cuando usted no tiene dinero en su bolsillo y le hacen falta 2 semanas para cobrar su salario. Y usted me está diciendo que yo me debo gloriar cuando no tengo. Gloriarme en las tribulaciones.
gloriarme cuando no tengo suficientes recursos. Óigame, hermanos, en Atomayor eso le pasa a algunos hermanos. Aquí le pasa eso a algunos hermanos. Que le hace falta a veces y todavía le falta una semana para cobrar. También eso pasa aquí. Oh. Cuando tenemos necesidades. Esto nos trae tribulación. Y la pregunta es, ¿y usted se gloria cuando le pasa eso? El texto dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando tienes un conflicto con un vecino, cuando tienes un problema con un amigo, con un familiar, cuando tienes una angustia, cuando tienes alguna presión en tu matrimonio, cuando entramos en algún desacuerdo con alguna persona querida, con algún hermano en la iglesia, cuando hay alguna situación en tu salud, y todo esto debes enfrentarlo. Y a veces cuando nos persiguen por nuestra fe, a veces enfrentamos tristeza, soledad, desánimo. En algún momento todos los que estamos aquí nos hemos visto en un momento como ese de tribulación. Pero el Señor dijo, basta cada día su propio afán. Estas tribulaciones son reales, causan a veces mucho dolor físico, emocional y hasta espiritual. A veces estas tribulaciones parecen perjudicar nuestra propia fe y nos llenamos de dudas y luchamos en nuestro interior. Y a veces nos preguntamos en nuestro interior, ¿y vale la pena seguir? Y en vez de acercarnos a Dios, cuestionamos a Dios, nos victimizamos por nuestro propio orgullo y nos alejamos de Dios. Y en vez de humillarnos y entrar en oración, nos preocupamos, nos inquietamos, llegamos a estar ansiosos e iniciamos con acciones sin tomar en cuenta la guía del Señor. Dejamos de reunirnos en los cultos, en la iglesia, no buscamos consejo de Dios ni de su palabra. Sin embargo, déjeme decirle, las tribulaciones no tienen como propósito hacernos caer. Las tribulaciones no tienen como propósito hacernos caer. Dios desea ver creyentes que aún en medio de las tribulaciones se gloríen en el Señor. Aun cuando pases en valle de sombra de muerte, puedes decir como David, no temeré, no temeré. Hermanos míos, en una ocasión, hace ya casi 6 años, a mi familia le dijeron, a mi madre, a mis hermanos y a la gente que me rodeaba, le dijeron, va a morir.
Hermanos, por la fe vine a Cristo y por la fe me sostengo y por la fe estoy aquí en esta mañana entre ustedes. A pesar de los momentos, naturalmente, yo no sabía, esa noticia no se le da al que está enfermo, que se va a morir. Yo supe eso mucho después. Cuando todo pasó fue que me vinieron y me contaron todas esas cosas. Pastores, hermano, muchos pastores fueron acá a Tomayor, corrieron, porque el pastor Amós iba allá a morir. Recuerdo una porción que un pastor me llevó que está en el libro de Isaías, que dice: yo soy Jehová, que te sostengo de mi mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Eso fue fuerte a mi vida. Hermanos, nunca lloré y siempre esperé en el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora les voy a decir una cosa. Algo es cuando nosotros lo sabemos intelectualmente y otra cosa es cuando te toca vivirlo para ver si tú lo aplicas en ese momento y para ver si lo que yo había predicado por más de 20 años era una verdad en mi propia vida. Porque una cosa es con guitarra, como decimos los dominicanos, y otra cosa es cuando te toca tener el zapato, tu pie metido en ese zapato. Confiamos en el Señor. Y siempre cuento, después de tener 10 meses de tratamiento en los Estados Unidos, a donde fui, porque aquí me sentenciaron a 60 días. Me fui a los Estados Unidos, allá me dijeron, no sabemos, pero lucharemos. Pero Dios, yo dije, mi Dios sabe. Y Él me ha dicho en su palabra, no temas, yo te ayudo. Señor, tu palabra me dice que tú me ayudas. Yo confío en que tú me ayudas. Y tú me vas a ayudar porque tu palabra me lo promete. Tú me lo dices en el libro de Isaías. Aprendí otro verso en ese tiempo. Es un proverbio de Salomón que dice que el buen ánimo cura la enfermedad. Oh Señor, tu palabra me dice que con buen ánimo yo puedo salir adelante en medio de esta precariedad. Yo creo en eso, Señor, porque yo creo toda tu palabra, yo la creo. Toda tu palabra la creo, Señor. Voy a estar de buen ánimo, hermano. Y así pasé 10 meses en Estados Unidos. De buen ánimo. En el hospital, en un basement donde vivía cuando estaba fuera del hospital. Ahí estaba con mi Dios, en su palabra, en oración, Él enseñándome cosas que Él necesitaba para mi propio ministerio en Atomayor. Así estuvo. Pullones a toda hora del día, de la noche, de la madrugada. Había un moreno como de 6, 5 que iba a las 3 de la mañana. Cáceres. Yo decía, este es un ser como salido de ultratumba. Y iba a hacerme, a apoyarme, a hacer mi análisis. Eso era mañana, tarde, noche y madrugada. Pero siempre estuve contento, confiado en el Señor.
Y yo no le puedo extender mi testimonio porque es muy amplio. Yo quiero seguir hablando de la porción, pero que esto está ligado a mi propia vida. Nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, hermano Pedro, hermano doctor Suárez, que lo veo allí, ¿saben? Que ir a Estados Unidos, si usted no tiene seguro social y esas cosas, usted apenas quizás le pueden atender ahí en emergencia si usted llega con un dolor muy grande y usted se va para su casa. Porque usted no puede entrar al sistema porque usted no es de ese país. Yo no tenía nada de eso. Pero nos gloriamos en las tribulaciones. Dios me dio entrada al sistema sin yo tener ni seguro, ni ID, ni Medicare, ni qué sé yo qué, cuántas care que hay ahí en Estados Unidos. Yo no tenía nada de eso. Y el Señor abrió puertas. Tuvo que haber primero tribulación para ver la gloria de su presencia abriéndome puertas. Y se gastaron más de $350,000 que yo no lo tenía. Y Dios lo proveyó todo. Y estoy aquí diciéndole que me glorío en esa tribulación porque vi la mano y el poder de Dios. Y que el Dios que yo sirvo es el Dios verdadero. Nos gozamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Le he creído al Dios verdadero. Hay dos verdades acerca de esto que yo quiero que usted considere en esta mañana, porque esas verdades nos impulsan a responder con gozo, cualquiera que sea nuestra situación. Primero, la primera verdad que quiero compartir contigo es la naturaleza temporal de las tribulaciones. La palabra de Dios nos dice que no se comparan con las bendiciones nuestras en Cristo. Y eso es lo que enfatiza el texto que estudiamos en esta mañana. Pablo se hizo experto en situaciones de dificultades y de tribulación. El apóstol Pablo fue perseguido, fue azotado, fue encarcelado, tuvo en muchas situaciones de pruebas y de dificultades, y todo por Cristo. El asunto aquí es que pensemos en lo que nos dice Romanos 8:18. En entender las grandes bendiciones que hemos tenido y tendremos en Cristo. Romanos es un tratado que aborda el tema de la justicia de Dios. El Dios justo que trata con el hombre pecador. El Dios justo tratando con gente pecadora. Este es un mensaje importante para el hombre de hoy. Aquí este pasaje nos habla de los resultados de la justificación por fe. Y hay una amplia exposición en el pasaje del amor de Dios y su gracia manifestada a favor de hombres pecadores. Los primeros versos de Romanos, de la epístola a los Romanos,
nos hablan acerca de la depravación del hombre en su pecado, de la depravación de la humanidad y de la condenación como resultado y como consecuencia del pecado. Vea el contexto de estas enseñanzas porque son muy importantes. Véalo en el capítulo 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos somos grandes pecadores. Estamos separados de Dios. Somos pecadores desde nuestra concepción. Capítulo 3, el verso 10 y 19. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Luego los capítulos 3 y 4 proponen que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en la persona de nuestro gran Salvador, del sacrificio de que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ello, el capítulo 3, los versos 22 en adelante, nos dicen: la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, siendo justo, siendo Él justo, no se olvidó de nuestra situación como hombres hundidos en el pecado. Dios no se olvidó de ese drama que había aquí debajo en la tierra. Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él recibió el castigo que te tocaba a ti y a mí. El castigo que merecíamos nosotros. Amigos que están con nosotros en esta mañana, la salvación no es una recompensa a nuestros méritos. Es una obra de la gracia de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, en el capítulo 5 nos habla de las bendiciones que tenemos en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
paz permanente. Ahora Dios es mi Padre. Antes estaba bajo juicio. Ahora Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. ¡Qué bendición! Esto es lo que dice la Biblia. Pero más, no solo esto, como dice en el verso 2, nos habla de favores que tenemos en Cristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos regocijamos en que Él nos ha abierto una puerta amplia y generosa. Para entrar a este salón hay una puerta. Para estar en Cristo, Cristo es la puerta. Somos receptores del incomprensible amor de Dios. En este mismo capítulo 5 nos dice que primero éramos impíos. Luego nos dice que somos pecadores. Pero en el verso 8 usa a pesar de que nos habla de ese incomprensible amor de Cristo, hay algo en este texto que es en el verso 10, 5:10, que es todavía una palabra para mí más fuerte. Impíos, pecadores, por ahora dice en el verso 10 algo para mí más terrible con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Usted notó en el verso 10 que dice? Enemigos. Wow. Es una cosa verdaderamente terrible, tremenda. ¿Usted se da cuenta cuál era nuestra situación antes de conocer a Cristo? ¿Te has dado cuenta la paz hecha con Dios mediante su cruz? Miramos hacia atrás y nos damos cuenta los creyentes dónde estábamos y lo que Cristo ha hecho. Pero más glorioso es mirar hacia el futuro. Nuestra glorificación con Cristo. Hermanos, por eso entonces tenemos la capacidad de regocijarnos aún en las tribulaciones. Esa es una realidad que usted lo va a ver a todo lo largo y ancho de la Escritura. Impíos, pecadores, y en el verso 10, enemigos. Tremendo esto, hermanos míos. Luego, usted va a ver desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 del libro de los Romanos. Esto habla del cambio que el Señor hace en las vidas de las personas que Él transforma. Su lucha por vencer al pecado. Su ánimo para enfrentarse a las tribulaciones temporales. Pues sabemos que las bendiciones en Cristo son eternas y Él satisface las necesidades más profundas del ser humano. Es por ello que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones. Les decía, las tribulaciones nos causan dolor, nos causan angustia, pero recuerda, las bendiciones son eternas. Y Pablo en Romanos 11 tiene una doxología preciosísima. Dice,
cuán insondables, cuán inescrutables, cuán profundas son tus promesas, son tus cosas, son tus caminos, son tus juicios. Y más, dice el apóstol Pablo, pues las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser manifestada. Este es algo, hermano, que tú tienes que tener claro. Tú puedes vivir momentos difíciles. Dice, son las tribulaciones presentes. Las tribulaciones no son para siempre. Los dominicanos decimos que no hay mal que dure 100 años. Es decir, no hay un problema que va a durar para toda la vida. No, son periodos a veces breves. A veces duran un poquito, 5, 6 años. Pueden durar 7. Pero son aflicciones que pasan. Son temporales. La temporalidad de las aflicciones. En el momento en que tú la confrontas, no es agradable, ¿eh? No podemos decirlo que estamos muertos de risa cuando nos pasan situaciones difíciles. Pero a veces yo pienso que eso es parte de lo cual a veces perdemos hasta muchas bendiciones en medio de momentos difíciles. Nosotros no meditamos en el poder de Dios requerido para sacarnos de esa situación. Hermanos, ¿cuántos creyentes aquí en esta mañana pueden testificar aquí delante de la presencia de Dios? Yo viví un momento difícil, pero el Señor con su poder me sacó y me tiene aquí aún. Cuando estamos metidos en situaciones difíciles, dejamos de pensar en las promesas futuras y eso hace que la situación sea más pesada. Recuerde este texto. Dice la Escritura allí en Romanos 8:18, pues tengo por cierto. Es algo en el cual el creyente lo tiene como un principio de vida. Es una experiencia de todo verdadero creyente. Confiar en Dios aún en los momentos más difíciles. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las bendiciones son mucho mayores, no son comparables. Vea el verso 22. Verso 23, perdón. Nos habla allí, está hablando de la creación, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos las primicias del Espíritu, tenemos la garantía de lo que Dios nos ha de otorgar. Tenemos una gran esperanza, aunque gemimos ahora como la creación misma gime,
Dice el texto que también tenemos la esperanza de la adopción. Si usted va al libro de 2 Corintios, el capítulo 4, el verso 17, una porción que yo sé que es conocida de muchos de ustedes, dice allí la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Notó? Tribulaciones leves, momentáneas. Así están descritas aquí. Pablo dice que él sufrió naufragios, cárceles, persecuciones, tenía un aguijón en su carne, pedreas, Pablo le fue atacado a pedradas. Y a eso él le llama tribulaciones leves. Déjeme decirle, a Pablo una vez le picó una víbora, dice, después de un naufragio. Le picó una víbora, dice la Escritura. Hermano, una víbora, una serpiente venenosa que mata. ¿Tú no has escuchado ese término? Fulano es una víbora. ¿Tú has escuchado ese término? Las víboras son dañinas. Pablo fue picada por una víbora y a eso Pablo le llama tribulaciones leves. ¿A cuánto aquí le has picado una avispa? ¿Cómo fue esa leve tribulación, Pero yo estoy hablando de una víbora, Yo no estoy hablando de una abeja ni de un ciempiés. Estoy hablando de una víbora y a eso Pablo le llamó leve tribulación. Eso es tremendo, hermanos míos. Yo estuve en Monterrey, México, hace como un mes y algo. Y allí fui sometido a unas tribulaciones gastronómicas. Con chile, hermano. Tiene unos chiles que el que se los come es sometido a unas tribulaciones. Tremendo eso. Sí, hermanos. Cuando pasamos por tribulaciones, ese tiempo nos parece como eterno. Pero aquí dice, esta momentánea, leve tribulación produce. Dios tiene un propósito con las tribulaciones. Las tribulaciones producen, es fructífera, ayudan a templar el carácter del hombre, de la mujer cristiana. Ahí se conocen los que son verdaderos creyentes, de aquellos que juegan a venir a la iglesia. Las tribulaciones fortalecen el carácter. Por eso dice que produce un cada vez más excelente y eterno peso. Hoy muchos están preocupados por su peso. Las tribulaciones hacen ganar peso espiritual. ¿Cuánto tú pesas espiritualmente? Cuando te pones en la balanza espiritual, ¿cuánto pesas? Ahí está. Ahí está. Hermanos queridos,
El Señor nos hace consciente de tener un mayor peso espiritual. Dios está contigo en medio de cualquier situación que tú estés pasando ahora o que puedas pasar en el futuro. Recuerda eso, Dios está contigo. Como estuvo con Daniel y sus amigos, cuando fueron tirados en medio del horno de fuego. Y el rey dice, pero venga acá, yo tiré 3, pero veo un cuarto allí que es semejante al Hijo de los dioses. Si Dios está allí, en medio de la tribulación, del fuego, del horno de fuego, y ese es el que nos ayuda y nos va a sacar de allí. Hermanos, la situación cuando te encuentras en medio de problemas no es tanto ver el problema, no es tanto ver la situación, es ver al Señor que está contigo a tu lado. Ahí es que muchos creyentes nos perdemos porque pensamos tanto en el problema, tanto en la situación y no nos damos cuenta en el que está a nuestro lado, que camina con nosotros como caminó con aquellos discípulos que triste iban camino a Emaús y de pronto hay alguien que va con ellos y conversan y después es que ellos se dan cuenta que ese era el resucitado. Este es el asunto, hermanos. No veas tanto la situación. Ve al Señor y ves sus promesas. Mira lo que no se ve. Las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo gloriarnos en la tribulación? Recuerde, las aflicciones del templo presente no son comparables con todo lo que tenemos y tendremos en Cristo. Hermano, otro asunto a tomar en cuenta en las tribulaciones es que las tribulaciones producen crecimiento espiritual. Míralo allí en el versículo 3. Sabiendo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Paciencia. Esto tiene que ver con nuestro carácter. ¿Ustedes me escuchan? Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Hermanos, Dios tiene que vivirnos advirtiendo, diciéndonos, no te impacientes. No te impacientes a causa. Dios sabe que nosotros rápido perdemos el control y nos impacientamos. Pero las tribulaciones que dice que generan en el creyente, paciencia. Paciencia. Son parte del plan de Dios para nuestro bienestar espiritual. Recuerde, cuando estés pasando por las tribulaciones, Dios sabe lo que está pasando y está en control de eso. Por eso dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ver el poder de Dios aún en medio de esos momentos difíciles. Percibir la realización del plan de Dios que está ejecutando en tu vida para tu crecimiento espiritual.
Fíjese ahora en el pasaje, hay peldaños en la escalera espiritual. Y cada peldaño debe levantar nuestro entendimiento y nuestra confianza en Él. Ahí está, hermanos. Ahí está. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba. ¿Usted se fija con los peldaños de esa escalera? Ahí está. Ahí está. La prueba los lleva a la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. La idea de la paciencia es la capacidad de resistir con confianza en Dios. Paciencia es resistencia con confianza en Dios en medio de las dificultades. Y cuando pase la aflicción, verás que serás más fuerte. Sin lugar a dudas, diariamente usted, cuando no está en la iglesia, está en su trabajo, está en su hogar, usted tiene que vivir confrontando problemas. Esos problemas Dios los usa para fortalecerle. Ese crecimiento espiritual viene por responder correctamente a esas situaciones. Cuando usted, a pesar de lo que está pasando, usted responde con obediencia y con fidelidad, sin vacilar, confiando en Dios. Confiando en Dios aunque me duela. Confiando en Dios aunque te duela. Dios te ayuda a resistir y te dará las fuerzas. Aunque a veces tenemos que reconocer que no respondemos como debiéramos responder, y escuchamos el canto del gallo que escuchó Pedro, que lo hizo luego llorar amargamente por nuestra falta de fe. Qué experiencia más aleccionadora esa. En una dificultad, o usted puede salir victorioso o usted puede ser derrotado. Dios nos pone a prueba muchas veces y nos da experiencia. Hermano, ¿estás pasando por alguna dificultad? La prueba produce esperanza. Y esto quiere decir confianza en el futuro. Y esto quiere decir que Dios está preparando cosas mejores para mí. Que Él está cambiando cosas en mi vida que me llevarán luego de triunfo en triunfo, cuando mi obediencia sea madura y perfecta. Dios te ha ayudado en otros momentos y Él te va a ayudar también en este. Hermano, que tu confianza sea en Dios. Que tú sigas creciendo. Dios es fiel a sus promesas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es fuente de consuelo a nuestras almas.
Gracias por la oportunidad que me confieres de compartir parte de mi experiencia personal, pero también y sobre todo hacerles ver tu palabra santa. Que ellos puedan confiar en ti en todo momento, porque tú eres un Dios de verdad y un Dios que no falla en las promesas para sus hijos. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a escalar espiritualmente, para que podamos ser de bendición a otros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano Pedro, gracias por el privilegio.